Probablemente te haya pasado. Vas y enciendes la televisión desde el sofá de tu casa. Y ahí están, reproduciéndose como una plaga. En cualquier canal, a cualquier hora, encuentras gente muy extraña. Son los participantes de estos concursos de telerrealidad que supuestamente han sido escogidos de entre la gente que nos rodea, al azar. ¿O no? De esta observación casual que te hace preguntarte si realmente habrá tanta gente rara por el mundo, podría comenzar una investigación social. Una investigación que será científica si sigue un procedimiento estandarizado. Pues bien, en este vídeo, a partir de este caso de por qué hay tanto friki en la televisión, vamos a ver cómo se construyen las teorías e hipótesis que tratan de explicar científicamente la realidad. Reflexionaremos así sobre el proceso de investigación aplicado a los fenómenos sociales. Vamos a ello. La investigación científica es aquella que trata de alcanzar un conocimiento cierto acerca de la realidad y lo hace a través de un procedimiento reglado. Pues bien, a menudo la construcción de las teorías e hipótesis que intentan explicar lo que ocurre en la realidad parten de una observación casual, como la del sofá de tu casa. Por ejemplo, pones una noche la tele después de un largo día de trabajo y descubres que en todos los canales hay personajes tremendamente extraños como protagonistas de distintos tipos de concursos o reality shows. Y te preguntas, ¿será que el mundo está lleno de estas personas y soy yo el que vive en una burbuja? Pero descartas esta primera teoría, aunque solo sea porque te niegas a que tu entorno conocido, familiar de gente, esa que consideras normal, sea la excepción. Y entonces, allí, sentado, sentada en el sofá frente al televisor, intentas enunciar con una sencilla afirmación lo que estás observando. Por ejemplo, en general, los concursantes de estos programas de telerrealidad, de estos TV shows, padecen algún tipo de trastorno grave de su personalidad. Y se te ocurre que sería interesante averiguar por qué hay tanto friki en este tipo de programas, por lo que comienzas una investigación a partir de esta observación inicial. Así es como generalmente comienza una investigación científica, con una observación casual sobre la realidad que suscita nuestro interés y cuya explicación queremos encontrar. En el ejemplo que nos ocupa, para avanzar a partir de la observación inicial y esa primera intuición de que parece haber muchos concursantes con trastornos de personalidad, comenzaremos lo que se denomina una fase de investigación exploratoria, en la que procuramos comprobar, a través de algún dato, si nuestras impresiones y suposiciones iniciales tienen sentido, o si por el contrario rápidamente encontramos evidencias que las desmientan y por tanto nos obliguen a replantearlas. Supongamos que nuestra televidente quiere investigar esta cuestión y cuenta con una amiga que trabaja en los castings de selección de uno de estos realities. Y esa amiga está dispuesta a proporcionarle algunos datos, al menos sobre el número de personas y el perfil de quienes son finalmente seleccionados para ser concursantes. Y así logramos una primera evidencia o constatación fáctica. Resulta que, según los datos disponibles, el 75% de los concursantes padece un trastorno grave de la personalidad. Un dato relevante, proporcionado por nuestra productora, que nos permitirá avanzar en nuestra investigación. Pues bien, parece que la observación inicial de que parecía haber mucho concursante con trastorno se confirma con esta exploración inicial. Aquí hay tomate, hay algo interesante que merecería mayor explicación. Es entonces cuando comienza la fase de elaboración de teorías explicativas, que básicamente tratan de responder a la pregunta sobre el por qué. ¿Por qué hay tanto trastornado, hasta un 75%, en este tipo de programas? Supongamos ahora que nuestra televidente, intrigada por estas preguntas y convertida en investigadora social, es capaz de proponer 3 teorías explicativas sobre estos hechos comprobados, sobre los datos recogidos. La primera teoría podría enunciarse del siguiente modo. Hay un 75% de concursantes con trastornos de personalidad porque se refleja, a través de estos concursantes, fielmente lo que ocurre en el conjunto de nuestra sociedad. Una segunda teoría, contradictoria con la primera, diría lo siguiente.
Las personas con trastornos son más proclives a presentarse a este tipo de concursos televisivos. Finalmente, una tercera teoría explicativa podría ser esta otra. Los productores de estos concursos de telerrealidad son más proclives a seleccionar candidatos con trastornos. Para comprobar la validez de cada una de estas teorías explicativas, el siguiente paso en el proceso de investigación científica consiste en construir algunas hipótesis a partir de las teorías. Las hipótesis no son más que predicciones que se desprenden de esas teorías, que las concretan y que terminan por enunciar relaciones existentes, previstas, entre los fenómenos a los que se refieren con conceptos o variables que emplean. Siguiendo con nuestro ejemplo, nuestra televidente investigadora sería probablemente capaz de establecer alguna hipótesis o predicción directamente vinculada con la primera teoría, esa que decía que el perfil de los concursantes refleja lo que ocurre en el conjunto de la población española. Por ejemplo, una de estas predicciones o hipótesis podría ser la siguiente. El porcentaje de personas con trastornos en la población española será cercano al 75%. Por su parte, las hipótesis que se podrían derivar de las otras dos teorías serían, por ejemplo, las siguientes. De la teoría 2, que suponía que las personas con trastornos son más proclives a presentarse a este tipo de concursos, la hipótesis diría: el porcentaje de trastornados graves que se presentan a estos concursos es superior al porcentaje de personas trastornadas que hay en la población española. Finalmente, a partir de la última teoría, que decía que se escogía preferentemente como concursantes a candidatos con trastornos, podría proponerse la siguiente hipótesis o predicción. El porcentaje de seleccionados con trastornos será superior al porcentaje de trastornados que hay entre todas las personas que se presentan al casting. Llegados a este punto del proceso de investigación, si somos capaces de comprobar que las predicciones derivadas de una teoría, o sea, las hipótesis, se cumplen, esa teoría permanecerá como válida. Por el contrario, si las hipótesis no se corresponden con los hechos observables, son contradichas por ellos, se dice que la teoría ha quedado refutada y pierde su valor explicativo. Nuestra televidente, que ha conseguido los datos de una de las productoras, puede comprobar ahora la validez de cada una de las teorías a partir de las hipótesis planteadas. Los datos que ha logrado recabar son los siguientes. En primer lugar, el porcentaje de población española con trastornos de personalidad grave está en torno al 3%. Segundo dato, en el último casting para uno de estos concursos, de un total de 7.662 candidatos, se seleccionaron a 12. De estos 12, 9 pertenecían al grupo de los 854 candidatos que en las pruebas presentaron trastornos de personalidad grave. Los otros 3 seleccionados pertenecían al conjunto de los 6.808 aspirantes sin trastornos de personalidad. Los datos empíricos obtenidos van a permitir comprobar si las predicciones establecidas con nuestras hipótesis se cumplen o por el contrario no lo hacen. Si se cumplen las predicciones, es decir, nuestras hipótesis, la teoría que las sustenta se considera válida. En cambio, si las predicciones no se cumplen, la teoría queda invalidada y habrá que o reformularla o buscar teorías alternativas que no sean falsadas por los datos que estamos recogiendo de la realidad. Volviendo a nuestro ejemplo, a partir de los datos obtenidos y comparándolos con las hipótesis que habíamos planteado, es posible alcanzar algunas conclusiones. La primera teoría ha quedado invalidada porque su predicción básica ha quedado desmentida o refutada por los datos de la realidad, ya que solo un 3% de la población general tiene un trastorno grave de la personalidad. En cambio, la hipótesis derivada de la segunda teoría, esa que predecía que existe una mayor inclinación de las personas con trastornos a presentarse a este tipo de concursos, sí se corresponde con los datos disponibles. Todo ello se comprueba echando un vistazo detenido a los datos que manejábamos. De un total de 7.662 aspirantes al concurso, 854 personas presentaban un trastorno de la personalidad, lo que supone más del 11% del total. Dado que el porcentaje en la población general es del 3% de trastornados, se comprueba la predicción derivada de la teoría 2, mientras queda refutada, como decíamos, la de la teoría 1.
La tercera hipótesis, que anticipaba un sesgo en la selección de personas con trastorno, es también corroborada por los datos disponibles. Como indican los datos, de un total de 854 personas con trastorno, los productores escogen finalmente a 9 de ellos para concursar, lo que equivale a escoger a algo más de 1 de cada 100 aspirantes con trastorno de personalidad. En cambio, al haber escogido solo 3 de entre la población de 6.808 aspirantes sin trastorno, el porcentaje de seleccionados dentro de este grupo sano es tan solo del 0,04%. Una diferencia, al final, muy notable, que permite confirmar el sesgo en la selección de los concursantes a favor de los que presentan trastornos de personalidad. Resumiendo lo visto, el proceso de investigación científica comienza con la simple observación de la realidad ante la que nos hacemos preguntas. Estas preguntas nos llevan a realizar una investigación exploratoria para comprobar si nuestras iniciales explicaciones, esas apreciaciones primeras, tienen visos de realidad, tienen algún sentido. Tras una constatación fáctica muy preliminar que nos permite corroborar que esas ideas iniciales sí tienen sentido, comenzamos a construir teorías más complejas que tratan de explicar lo que ocurre en la realidad con mayor precisión. Estas teorías se concretan en hipótesis, que son nada más y nada menos que predicciones derivadas de tales teorías. Las hipótesis enuncian relaciones previstas entre los fenómenos a los que se refieren nuestros conceptos o variables. Y es luego, posteriormente, cuando sometemos esas hipótesis a su comprobación empírica a través de distintas pruebas y obtenemos datos que recogemos de la realidad. Si esas predicciones, o sea, las hipótesis, se cumplen, la teoría permanecerá como válida. Si por el contrario la investigación, las pruebas empíricas refutan las hipótesis, la teoría queda falsada y pierde su valor explicativo. Entonces, volviendo al principio, ¿por qué hay tanto friki en la televisión? Quiero dejar claro que los datos facilitados en este vídeo no son oficiales, pero han servido para ilustrar el procedimiento básico de investigación científica de la realidad, que era el propósito de este vídeo. En cualquier caso, ¿qué opinas tú sobre esta pregunta? ¿Tienes alguna otra teoría que explique por qué vemos tanta gente extraña, tanto friki en tantos programas de televisión? Explícamelo, dame tus teorías alternativas en los comentarios y así podremos discutirlas. Y si te ha gustado este vídeo y los contenidos de mi canal, no dejes de suscribirte y activa las notificaciones para que te avisen en cuanto se publiquen otros vídeos. Es todo por hoy. Pronto, más y mejores contenidos. Seguimos.